Es fundamental un correcto manejo del agua. El agua está en la base de nuestra actividad. Cuidarla es nuestra responsabilidad. El agua contaminada puede ser fuente de brotes de enfermedades que afectan a millones de personas cada año, en algunos casos con consecuencias graves o mortales. Los principales microorganismos son bacterias y virus que contaminan el agua mediante su ingreso a los sistemas de abastecimiento, a través de heces humanas o animales, y al entrar en contacto con los alimentos mediante el riego, lavado de manos u otros usos. La gestión del agua es un punto crítico del proceso agrícola como parte de las condiciones necesarias para una correcta operación en el huerto respecto al manejo y potabilidad del agua. Se debe gestionar lo siguiente. Primero, se debe conocer la calidad e inocuidad de las distintas fuentes de agua. Para esto, es necesario realizar análisis de laboratorio especializados al agua disponible para confirmar su potabilidad de acuerdo con la normativa y descartar la presencia de contaminación microbiológica desde el origen, así como también descartar otros casos de contaminación química. Segundo, observar las posibles fuentes de contaminación en el entorno. Por ejemplo, vertederos cercanos, fosos sépticos, operaciones de ganadería y otras situaciones que puedan convertirse en foco de riesgo para el agua del huerto. Es importante identificar y documentar las fuentes de agua para facilitar el control sobre su acceso y generar las medidas de mitigación apropiadas. Tercero, debemos identificar todos los puntos donde la fruta entra en contacto con el agua, sea de forma directa o indirecta, ya que estos serán los puntos de riesgo para el manejo del agua. Al conocer estos puntos, se podrán implementar medidas de prevención adecuadas para evitar contaminación durante la operación agrícola. Una vez asegurados estos puntos, se deben mantener las medidas para evitar contaminación del agua utilizada en los procesos mediante prácticas tales como 1. Inspeccionar las fuentes de agua y sus sistemas de distribución para identificar posibles fuentes de contaminación. 2. Realizar un uso eficiente del agua. Evaluar el método de riego más apropiado según el tipo de cultivo. 3. Evitar el acceso de animales domésticos a las fuentes de aguas. También, controlar la presencia de animales en los predios y sus fuentes de agua. 4. No realizar aplicaciones de agroquímicos o fertilizantes cerca de las fuentes de agua. 5. Las fuentes de agua para aplicaciones deben encontrarse adecuadamente cerradas y cubiertas. 6. Realizar mantenimientos periódicos a los sistemas de distribución del agua para evitar el ingreso de contaminantes. 7. Ante situaciones puntuales como lluvias excesivas, inundaciones u otros, se deben reevaluar las fuentes de aguas para asegurar su potabilidad. Adicionalmente, con una adecuada preparación de materiales, también se mitigan riesgos de contaminación para el agua potable utilizada en el proceso. 1. Antes de iniciar las labores de cosecha, se recomienda limpiar y desinfectar los equipos utilizados. 2. Los equipos y herramientas utilizados en el proceso deben ser inspeccionados y mantenidos en un buen estado para evitar la presencia de potenciales contaminaciones. 3. La manipulación de los equipos y herramientas debe realizarse una vez ejecutado el adecuado lavado de manos para evitar riesgos de contaminación. También, para evitar generar situaciones de contaminación producto del manejo de los residuos generados en el campo, se recomienda 1. Hay que asegurar que los desechos de baños y/o lavamanos son gestionados correctamente. 2. Los desechos de plaguicidas deben ser manejados adecuadamente. Hay que recordar que el agua de enjuague del triple lavado de los envases no debe ser desechada directamente en el campo. 3. Definir un sector alejado para el almacenamiento temporal de residuos, evaluando potenciales impactos en las fuentes de agua. Considerar los líquidos que emanan de los residuos. 4. Las aguas provenientes del lavado de equipos se deben eliminar de manera que no representen un riesgo para la salud humana o contaminen las fuentes de agua disponibles. Finalmente, recuerde que estas medidas deben ser comunicadas con todo el personal que opera en el huerto y deben ser reforzadas adecuadamente durante todo el proceso de cultivo y cosecha. La garantía de un buen uso del agua y su potabilidad representan un control fundamental en la inocuidad de las frutas cultivadas.